Piero, les traigo una nueva build para lo que es el Ranger Free to Play. En este caso es una build que he estado utilizando para la Ranked actualmente y pues me ha resultado bastante bien. Digamos, en el historial no he tenido pues mayor problema, digamos, ha estado bastante bien con el Ranger, pero es que todas las partidas de esta rank las he estado jugando con el Ranger. A pesar de que un poco empezó, pues he ganado bastantillas, de momento estoy en rango oro. Pues para empezar explicándoles la build, empecemos con lo que es el amuleto. En este caso es una build de poder, entonces estoy utilizando lo que es el amuleto de Marauder o Salteador. Podría cambiar la Berserker y tener un poco más de daño, pero ese poco de vitalidad sí hace gran diferencia en la parte de supervivencia. Y la runa que estoy utilizando es la runa de erudito o scholar para los que tienen en inglés. En este caso, bueno, da poder y ferocidad, entonces vamos a pegar unos críticos bastante fuertes. Y ese 10% de daño cuando tienes más del 90% de la vida es bastante útil, porque al ser una clase de rango usualmente siempre vas a estar peleando o vas a empezar una pelea con el 100% de la vida, entonces es bastante útil. Como armas estoy utilizando lo que es el arco largo y el mandoble. En este caso estoy utilizando el sello de coraje, lo pueden encontrar aquí en en hit. Entonces cada 2 segundos cuando golpeamos a un enemigo, ganamos poder. Entonces, junto con las otras habilidades que tenemos, vamos a estar ganando poder seguido. Y también tengo Sigil of Savagery, en español no sé bien la traducción. En este caso nos incrementa la duración del stun. Y además de eso, nos incrementa el daño contra enemigos stuneados en un 3%. Entonces creo que también aplica para knockdowns y esas cuestiones, entonces es bastante útil para esta build. Y pues para el mandoble son exactamente los mismos sellos. Ahora bien, vamos con las especializaciones. Tenemos Marksmanship, que en este caso sería creo que puntería. Y lo que estoy utilizando, digamos, es abajo y al medio. El rasgo de abajo lo que hace es que nos da una Lesser Call of the Wild, una llamada menor salvaje, que lo que hacemos es que cuando cambiamos de mascota vamos a ganar furia, poder, celeridad, y nuestros ataques van a ser imbloqueables por 3 segundos. Bueno, en este caso va a ser el de la mascota, no el de nosotros, pero es bastante útil porque la mascota va a ser engage y los ataques van a ser imbloqueables, entonces podemos mantener la presión sobre el enemigo. Después tenemos momento claridad, que en este caso nos va a dar una oportunidad de ataque. Entonces nos incrementa la duración de los stuns y los atontamientos. Y además de eso, nuestro siguiente ataque hará un 50% más de daño. Entonces lo cual es bastante útil cuando hagamos un engage con el 4 del arco o entremos con el rapid fire de 2 del arco. Y como último tenemos este rasgo que lo que hace es que cuando ganamos furia nos da otro golpe de apertura que nos incrementa 25% de daño. Pues básicamente eso es lo que tenemos en puntería. Y disculpen mi traducción al español, pero es que prefiero jugar el juego en inglés. Luego tenemos lo que es supervivencia, que supervivencia básicamente es por este rasgo, digamos, que nuestras habilidades de supervivencia nos remueven, nos limpian condiciones, nos limpian 2 condiciones y nos dan furia. Además de eso se reduce la recarga en 20%. Tenemos otro que lo que hace es que las disables, las deshabilitaciones o los stuns, knockdown y todo eso se lo mantenemos a la mascota cada 60 segundos, entonces por lo menos nos va a dar chance de que algún stun, algún knockdown, se lo transferimos a la mascota, y por nosotros poder seguir peleando. Y como último, cada vez que nos meten lo que es quemadura, sangrado o veneno, pues ganaremos regeneración, y tiene bastante corto el cooldown esta habilidad, entonces nos estaremos curando constantemente.
por último, en este caso tenemos maestría de bestias, que eso básicamente lo que nos ayuda es para el mandoble. Esto nos va a incrementar la gana de poder cuando le metemos un crítico al enemigo. Entonces, combinado con el sello de coraje, vamos a estar ganando bastante poder. Luego tenemos esta que nos reduce el cooldown de nuestras habilidades de mandoble y nos incrementa el daño. Además de eso, tiene chance de ganarnos daño furia al golpear al enemigo. Y por último tenemos velocidad Zephyr, que lo que hace es que nos da rapidez, super velocidad y furia. Eso tiene un cooldown relativamente corto y se activa cada vez que ganamos una mascota. Entonces, la verdad es que vamos a estar moviendo bastante rápido y se combina con también la utilidad de velocidad Zephyr. Como cura tenemos ungüento de troll. Sé que a mucha gente no le gusta y muchos prefieren utilizar digamos como uno solo, pero como les digo, yo prefiero habilidad de supervivencia porque eso me renueva. Para cuando me den las dos condiciones puedo utilizarlo antes de empezar el engage y nos va a estar regenerando vida mientras estoy peleando. Bueno, tenemos sello de piedra. Creo que la mayoría que han utilizado el Ranger saben para qué sirve. Bueno, nos da dureza y durante 6 segundos nos volvemos invulnerables al daño físico. Entonces, cuando nos tocan con clases como lo que son el ladrón o el Revenant, que vienen a daño directo y hacen mucho daño directo, o un guerrero a daño directo, esta habilidad nos puede salvar y mantener presión y los daños de ellos no tengan efecto. Igual somos vulnerables a las condiciones, pero no hay tanto problema con eso. Luego tenemos relevos de relámpago, que en este caso nos esquivamos hacia atrás, rompemos stun, eliminamos condiciones por los demás rasgos que ya les mencioné anteriormente. Y pues bueno, ganamos vigor, entonces vamos a recuperar nuestro aguante mucho más rápido. Y por último, utilizamos la élite de las enredaderas, que bueno, si bien no es una Biblia Condi, digamos, si bien el daño a sangrado es muy bajo e inmoviliza al enemigo, ganamos furia y removemos condiciones. Y el cooldown es relativamente corto comparado con las demás, porque si bien fuerza del pacto, digamos, tiene un cooldown demasiado alto y los espíritus en realidad para PvP no se recomiendan. Entonces, pues es mejor esta élite. Ahora bien, en las mascotas, yo estoy utilizando el escamamá. Si bien es una mascota de la expansión, ustedes pueden cambiarlo por el Draco Critense, que básicamente tira un rugido que inmoviliza a los enemigos por un par de segundos, entonces pueden mantener la distancia. Y el lobo juvenil, lo consiguen en mundo contra mundo, digamos, si quieren utilizarlo para PvE. Y lo bueno es que te mete Fear, entonces básicamente tenemos un CC más, lo cual nos ayuda a liberar la presión sobre nosotros cuando tenemos varios enemigos cerca, o cuando estamos en una teamfight, poder ayudar con un poco de CC o alejar los enemigos del punto que estamos tratando de capturar. Entonces es bastante útil. Y pues bueno, básicamente esa es la build. Tal vez como recomendación para los que son nuevos jugadores, en lo que es tal vez el uso del arco, yo les recomendaría usualmente, digamos, empezar primero con un par de flechazos para hacer que los enemigos gasten los bloqueos o los dodge, y luego mandar el 4 para luego mandar el 2 del arco. Como ven, ahí se activa los rasgos con el cambio de mascota. Me dieron velocidad, de furia y poder. Entonces una build, digamos, hace mucho daño contra guardianes, es excelente, podemos mantener la distancia y los guardianes son susceptibles a grandes picos de daño físico, entonces los podemos bajar rápido, digamos. Cuesta mucho en realidad, digamos, que tenga problemas contra un guardián esta build, al menos que sea quemaduras y que te cargue rápido los ataques de quemadura y no te dé chance de limpiártelos, digamos. La ventaja es que, como les digo, tenemos 4 limpia condiciones, cada limpia condición quita 2 condiciones, entonces lo que sí es saber usarlos sabiamente
para no quedarnos sin limpiaconis. Ven, como ven, ahí lo dejé inmóvil. Ah, caí. Pero bueno, esa es la idea. Ahí nuestro Draco va a terminar de matar al elementalista. Pues Rashi prácticamente quedó con muy poca vida. Pues como ven, ya quedó con... Una ventaja es que la rapidez también nos ayuda en lo que es el casteo del remate al enemigo. Entonces es bastante útil tener tener un poco de rapidez cuando estamos peleando contra un enemigo. Como ven, el mandoble hace un montón de daño. Entonces cuando van a melee, en realidad es muy útil, y aunque el daño es relativamente decente, y los críticos que pega el 2 del mandoble son brutales. O sea, pegas de 3000, 4000, 5000, y dependiendo de la armadura que tengas. Si es un ladrón, por ejemplo, haces mierda, le puedes pegar hasta 8000 de daño. Y pues bueno, les voy a pasar un gameplay después de esto para que vean más o menos cómo se ha desenvuelto esta build en lo que es el ranked de la PvP en que estamos ahorita, la temporada 7. Start soon. Times change, people change more. Know yourself and we will win this war. Too many problems and enough solutions. You're in the equation, but you're nothing but a nuisance. A nuisance. Hold on to your points. We're gonna change your mind. Look inside yourself and find hate, find fear. Your life is over here. You want to fade from time, reaching out from the inside your face. Well, it'll disappear with years. Luke sees the head. Your enemy took command.
I'm not so tired. I just feel the pressure of the thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted you to be fine. I wonder why I cannot just sit for a while. I really wanna see what it looks like to have a moment I knew that would be mine. When the wind and the tower glow, like a picture of a time. When the future is the home you're looking for. Tell me where to find my way. I'm just looking for something I can make in another day. 'Cause I'm done fading away. 'Cause I'm done. This is what I do, I just keep running. I was working fast and hard, never thinking about now. Believing I'm happy thanks to all the things that I have to try. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I cannot just sit for a while. I really wanna see what it looks like to have a moment I know that would be mine. Would be mine. Save me from everything. Tell me where to find my way. I'm just looking for something I can make it another day. 'Cause I'm all done fading away. 'Cause I'm all done. This is why I know I just keep running. If I survive, if I am strong, why do I feel I never grow? But I survive. I'll be strong. Chieftain has returned. Lucy's the head. Save me from everything. Tell me where to find my way. I'm just looking for something I can make it another day. 'Cause I'm all done fading away. 'Cause I'm all done. This is why I know I just keep running. Keep running. Oh, 'cause I'm all done fading away. 'Cause I'm all done. This is why I know I just keep running. The keep is yours. Are you deaf? Can you hear me? 'Cause I'm sick of it all. Always sticking in my skin.